Maggie, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño la saluda desde La Paz. Querido Diego, muchísimas gracias en primer lugar, por favor, por este espacio. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Que no dormí anoche. Eso le quiero preguntar. ¿No durmió? ¿Por qué? Necesitaba algo fuerte, me imagino, para después de domar a las fieras. ¿Cómo estuvo, Maggie? No, a ver, primero, y ojo, no quiero descargar mi responsabilidad en terceras personas, pero para comenzar, ¿no? Definitivamente lo que hemos vivido anoche no ha sido un debate, Diego, ¿no? No fue un debate, ni siquiera fue un encuentro, porque yo le he preguntado a la gente a ver qué le ha quedado a ustedes las propuestas, qué propuesta te ha quedado, ¿no? ¿Qué has destacado? Y la gente se ha quedado con la pelea, con los ataques, y es más, me decía Gustavo Pedraza en este momento que él hizo su sondeo también, que es lo que recoge es que la gente se ha quedado con más incertidumbre que la que tenía antes de esta actividad que hubo, debate, vamos a llamarlo así, no queda otra, de anoche. Segundo, que quiero que quede muy claro que nos han avisado, el viernes nos convocaron, ¿no? Ahí, por supuesto, la responsabilidad está de mi parte, que acepté el viernes para un evento que tenía tanta presión, tanta expectativa como fue lo de anoche. Un formato muy rígido, querido Diego, donde no había posibilidad de preguntar. Yo no estoy acostumbrada a este aparatito que le ponen a uno Al aquí, sonopronter. ese famoso Ahí sonopronter. fue que le dijeron, Claro, córtelo. hubo un... ¿Ah? Ahí le dijeron, córtelo. Cuando lo interrumpió a Juan Pablo Velasco, le dijeron, corte o algo No, así. no, es que supuestamente tenía que ir. O sea, hubo un error primero cuando escucho, Maggie, hay que despedir al corte, algo así, y inmediatamente después, cuando yo estoy un poco así perdida, porque digo, pucha, ¿será que ella se acabó? ¿Me falta? Yo hago la despedida y dice, no, es la dúplica. Pero ya estaba pues metida, ¿no? La pata ahí. Pero sí lo que hice fue pedir disculpas. Bueno, no hay como ustedes que están en la tele, querido Diego, saben. Estás al vivo y no hay forma de decirle, oiga, pues no me chipe, digamos, ¿no? Sí. Por tu fin, no había forma. Entonces, lo que quiero es que quede claro que fue un error de mi parte de no saber cómo salir y lidiar con este problema que hubo de una orden y una contraorden. Ahora, Maggie. Gabriela, Sí. Cecilia, Tufi tienen muchísima más experiencia. Y ahí yo digo, por el amor de Dios, no nos pongan todo en el mismo saco, porque la que ha cometido más errores he sido yo. Bueno, pero ¿qué le digo? Lo que quedó, el error es una nada. Maggie, nosotros como televidentes veíamos un ambiente muy tenso. Para empezar, cuando iban a los cortes, la grúa, no había música, entonces todo era como un silencio sepulcral. ¿Cómo se vivía ahí adentro? Porque los candidatos estaban claramente tensos, a la defensiva. De repente un momento bastante picante fue justo cuando a ustedes les tocó mediar, tanto Tufi como usted. ¿Qué se vivía, qué se respiraba en el ambiente, Maggie? A ver, digo, en primer lugar, que yo no estaba viendo qué era lo que estaba saliendo en pantalla, ¿no? Yo estaba segura de que todo este problema que hubo con los papeles, con el candidato Lara, lo estaba viendo también la gente. Y resulta que no, que la pantalla había estado solamente en mí. Esas cosas no lo sabía. Pero creo que es importante algo que usted ha dicho y que fue muy notorio. La tensión que hubo. Y no solamente la que uno veía entre los candidatos, la que estaba también en la parte de la producción. Y yo creo que esa tensión venía de mucho tiempo. Este debate se comenzó a ordenar desde septiembre. Nosotros fuimos convocados el viernes, menos de 2 días antes, al mediodía, y era notorio. Creo que sobre todo el rol y protagonismo que ha tenido el capitán Lara, aunque me han dicho que no le diga capitán, me dice la gente que nos escucha, él logró meter en todo, de manera inconsciente, creo yo, esta cuestión de frenarte, ¿no? Pucha, no, a ver, cuidémonos porque después van a decir que estamos favoreciéndolo a Lara o a Tuto o a la Alianza Libre. Yo sentí eso hasta por la cuestión que había tan rígida, pese a que nos habían dicho,
ojo que es posible que esto se salga y hay que cortarlos, pero teníamos que esperar, por supuesto, las órdenes también. Entonces, tensión ha habido desde el comienzo y se quedó muy notorio también entre los candidatos, porque perdieron la oportunidad de vender su charque, digo yo, y se concentraron más bien, sobre todo Lara, en el ataque permanente, y Juan Pablo Velasco en la defensa y en cómo sortear eso, ¿no? Y eso fue notorio. Sí, nosotros en ese trabajo de hacer un sondeo con colegas, personas en el transporte público o familiares o amigos, nos han quedado algunas palabras que aquí las comparto con usted, Maggie, y usted nos dirá qué ha cosechado usted. A ver, cuando les decimos qué les dejó el debate, pelea de colegio, de tercero de primaria, además nos decía, tristeza, desazón, preocupación y lo que usted decía, incertidumbre. Es decir, si alguien estaba indeciso por quién va a votar, con lo de ayer queda más indeciso, casi que empieza a practicar el trazo de dibujo para dibujar algo en la papeleta, porque realmente deja mucho que desear lo de ayer. No sé usted cómo lo vio, Maggie. Sin duda alguna, por eso digo, perdieron la oportunidad. Lo que han hecho los dos candidatos, cada uno le ha hablado al público y al voto que ya tiene seguro. No ha habido, desde mi percepción, una preocupación de ver cómo convenzo a esta gente que todavía no sabe por quién votar, ¿no? Considerando que la gente, no es solamente una cuestión de emoción, hay una preocupación real de qué es lo que va a pasar, quién va a estar al mando del gobierno. Quiero sí remarcar algo, que hay una responsabilidad principal, Diego, en las cabezas de las candidaturas, en Tuto y en Rodrigo, en Alianza Libre y en el PDC. Comenzando porque ambas han tenido siglas de alquiler, y lo digo con todo respeto, pero así ha sido, ¿no? Tanto el FRI como el PDC no son estructuras partidarias que le garanticen a usted que tienen una base sólida, que está todavía más claro. Yo no sé qué va a pasar una vez que llegue cualquiera de los dos al poder. Pero la segunda cosa, ellos han elegido a sus candidatos a la vicepresidencia y tienen la responsabilidad ahora y están pagando la factura por lo que está ocurriendo. Y están además ya los estrategas de la campaña electoral. Todo eso se suma. Preocupa, y mire usted qué preocupa más. Acabo de hablar con Asuntos Centrales y veo, por eso le digo que tenemos ahorita como un complejo, todos, ¿no? Veo que la frase que han destacado, entre otras cosas que yo he dicho, tiene que ver con que el hecho de que el capitán Lara desaprovechó la oportunidad en la presentación de mostrarse él, las fortalezas que él tiene. Y quiso patear ahí diciendo, yo le cedo mi tiempo a Juan Velasco para que pida disculpas al país. O sea, esas cosas. Y Juan Pablo también, digamos, de tener más soltura, pero me decía Gustavo, Maggie, ¿qué podés pedir, perdón, a dos personas que no tienen esta práctica, que no es algo que se aprende de la noche a la mañana, no te lo enseña la universidad, es la práctica política, ¿no? Remarco, mucha improvisación desde el inicio en la campaña, improvisación en la organización del debate y hemos generado incertidumbre. Destaco un hecho. Se hizo ese encuentro con todos los problemas, así se comienza, equivocándose, y espero que los errores que hemos visto ahora y que hemos cometido se corrijan en el próximo debate, que es el de los presidenciables. Vamos a ver si ellos han aprendido también la lección de anoche. Yo creo que lo destacábamos, esta inédita segunda vuelta presidencial obviamente es algo novedoso para la democracia boliviana. Para los candidatos, nunca estuvieron acostumbrados a que solo sean dos en carrera. Por supuesto, para los medios de comunicación también es una posición muy difícil porque cualquier publicación tiende a directamente asociarse con que beneficia a uno en desmedro del otro. Por supuesto, hay medios y periodistas que se han subido a ese tren de las operaciones y lo vemos, lo hemos hablado extensamente acá en diferentes espacios. Y claro, también para los candidatos, para la población, para todos es novedoso. Entonces, es primera vez que vemos un debate de a dos,
porque generalmente veíamos debates entre 4, 5 o hasta los 8 candidatos en el caso de este proceso electoral, pero ahora eran 2 y claramente tenían que ir con todo afilado. Lara entró con todo. Juan Pablo Velasco tuvo también, por supuesto, sus dardos cuando le decía Evo en vez de Edman, o cuando le hacía correcciones en lenguaje y le decía subsidio, ¿no? Esa también hubo, por supuesto, o cuando hacía alusiones a Rodrigo Paz mencionando legisladores que se encargaron de recorrer el país y hacer campaña y seguían cobrando su sueldo, claramente haciendo alusión a Rodrigo Paz. Estuvo muy chato todo y realmente, como usted decía, llama poderosamente la atención que en este proceso electoral los candidatos a la vicepresidencia fueron los protagonistas, pero no por algo positivo. Y esto se aplica para la primera vuelta, como para ni qué decir esta segunda vuelta. Es decir, realmente no había ninguno que haya tenido una experiencia legislativa y ellos serán cabeza del legislativo. Y claro, uno dice, che, uno de ellos va a ser el vicepresidente. El 8 de noviembre arrancan funciones. ¿Cómo van a manejar la asamblea? Maggie, ¿qué le genera esto? Que uno de los dos será el segundo al mando en el país. Por eso también remarco, ¿no?, la falta de responsabilidad al momento de elegir. Creo que el único que había elegido a un buen candidato a la vicepresidencia, con todo lo que a la gente le puede gustar o no, pero digo por la preparación, era José Luis Lupo, ¿no?, el candidato a la vicepresidencia de Samuel, de la Alianza Unidad. Preocupa eso, o sea, no tenemos idea de cuál es el rol, tal vez por la experiencia que hemos tenido con el vicepresidente Choquehuanca, que no tuvo una conducción que se destacara. Entonces, no le hemos dado relevancia al rol que juega el vicepresidente, que preside la Asamblea Legislativa Plurinacional. En sus manos está el control de una asamblea que va a ser muy complicada, de la toma de decisiones en ese momento, porque no va a tener tiempo para esperar que le aconsejen o que le digan o calmate. No, va a ver cuál es la reacción y cuán preparado está en ese momento. Habrá la posibilidad de que ocurra el milagro de que en lo que resta para noviembre, cualquiera de los dos que sea candidato, que sea elegido, haya aprendido, se haya preparado un poquito más para asumir esa responsabilidad. Y también preocupa lo otro, no sé cómo miden ustedes, el tema que finalmente la gente vota más por emoción, define su voto la mayoría el último día y no por una cuestión de racionalidad, ¿no? Aquí, ¿por qué es determinante? Eso pesa mucho en la campaña. No importa cómo, el asunto es ganar la elección. Son incoherentes, mentís, prometer los que no vas a cumplir, no. Estás midiendo cuál es el que tiene mayor impacto y te puede generar una votación más alta. Esa es una preocupación. Y aquí vuelvo a decir lo que había dicho antes en otros medios. No es que todo dependa de lo que hagamos como periodistas o de lo que hagan o dejen de hacer los medios de comunicación. Pero tenemos que ser también conscientes de que nuestro rol o de nuestro trabajo tiene una responsabilidad mayúscula en lo que pueda ocurrir, sea para decir lo que tiene que decirse, sea para abrir el debate, sea para ayudar a que la gente tenga un poquito más de claridad, más allá de los errores que puedan tener los candidatos que están disputando estas elecciones. Usted decía algo que creo que es central, ¿no? Tenemos mucha dificultad nosotros, criticamos mucho a los políticos, pero en nuestro gremio, Diego, no sé si usted coincide conmigo, nos falta mucho la capacidad de hacer autocríticas, de reconocer y de señalar, porque es verdad, no podemos negar y la gente no es opa. Nosotros decimos aquí, ¿no? Se usa no es tonto. Aquí decimos, la gente no es opa, para no darse cuenta por dónde va un medio y va el otro. Así que creo que ahí hay una responsabilidad compartida en diferentes aristas. Coincido plenamente en que esta segunda vuelta ha desnudado
las precariedades del sistema democrático boliviano, la precariedad de que no existe una institución de partidos. Es casi hasta contradictorio que el Frente Revolucionario de Izquierda le dé la sigla al candidato de repente más de derecha, si quiere, que es Tuto Quiroga, y el Partido Demócrata Cristiano, que es un partido conservador, le dé a alguien que parece que tiene ideas más progresistas. Desde ahí hasta todo al revés. Y claro, esta segunda vuelta también ha desnudado la precariedad que existe en los medios y cómo se suben algunos medios a estas operaciones mediáticas, a la difusión de fotografías falsas y a que se recorte 30 segundos, 40 segundos de algún desliz o de algo y sea uno tras otro entrevistado dándole con todo, ¿no? Y una hora dedicándole a un desliz, lapsus o lo que piensa realmente en 40 segundos y se hace un programa de 1 a 2 horas. Esto, Maggie, que ya usted hacía el apunte respecto a nuestro trabajo como medios y como periodistas, esta segunda vuelta, ¿será que nos obliga a pensar y a repensar nuestro trabajo o realmente estamos sentenciados a ir a esta nueva lógica de la política internacional, cuando vemos a un presidente disruptivo como un Javier Milei o un Donald Trump, y ahí se suben, por supuesto, varios periodistas y medios, y en esta lógica se construye todo su aparato, diríamos, o su base social? ¿Será que mejoramos en algo nuestro trabajo? ¿Nos obligará? Primero que coincido con usted en la calidad de nuestra democracia, ¿no? Yo tengo mucha tristeza de decir que por lo que me toca ver en este periodo hemos retrocedido en todo. Ya teníamos problemas de falta de institucionalidad, de todo lo que nos hemos cansado de repetir. No hemos aprendido las lecciones y lo que estamos haciendo es retroceder en vez de avanzar. Sobre los medios, la responsabilidad, pues lamentablemente soy de las que ve siempre el vaso medio vacío. Y me reclaman mucho mis amigos, dicen, no, hay que ser optimista, no hay esta. Yo no tengo ninguna esperanza de que en este cortísimo periodo que falta para el 19 de octubre, no falta nada, vaya a haber una toma de conciencia, una autocrítica y decir, oye, estamos metiendo la pata, esto no está correcto, corrijamos. Porque yo creo que gran número de esos ejemplos, y ojalá que no generalicemos el error que tenemos los periodistas, los medios, de generalizar también en el campo político, y ahora las estamos sufriendo nosotros, ¿no? La gente alimenta también eso, porque les da el ok, pero cada uno va a un bando. Este habla bien de mi candidato aquí, este habla mal del otro, me voy acá, ¿no? Hay una presión y los medios se dejan seguir. Yo digo que esos no son errores, son muchas fallas que se cometen con premeditación y alevosía. No tengo esperanza que eso vaya a cambiar. Y tengo poquísimas esperanzas también que desde la población, los grupos que ya están con el voto definido, puedan tener esa capacidad de repensar y decir, pucha, al final, ¿no? Tenemos aquí que aceptar que este piensa diferente o no. ¿Qué va a ser el medio? Ese gran porcentaje de gente que no tiene definido, se va a dejar llevar por uno o por el otro, va a tener la capacidad de interpelar a los candidatos y de hacer una reflexión y decir, ni siquiera voy a votar por el mejor, ahorita voy a votar por el menos peor, ¿no? Veo con poca esperanza de que en tan poco tiempo se puedan arreglar las cosas. Me preocupa mucho porque ya no es solo lo que va a pasar ahora, es que nos espera después de noviembre. Y después de noviembre estaremos ya subiéndonos al tren con el letrero elecciones subnacionales. Así que esto no se va a acabar para nada, Maggie, ¿no? Tremendo y veremos cómo ocurre. Así que ha sido un placer tener esta conversación con usted y por favor repitamos esta charla para ir hablando y tomándole el pulso a qué es lo que está ocurriendo en el país. Sin lugar a dudas es un momento
diríamos, que ha sido un sacudón del tablero político, y por lo tanto también nosotros tendremos que acostumbrarnos a, por ejemplo, no tener una bancada del Movimiento al Socialismo presente, ni el gobierno del Movimiento al Socialismo, después de 20 años de gestión. Así que va a ser todo novedoso en ese sentido. Una asamblea que el 90% de sus nuevos ocupantes no tiene ningún tipo de experiencia legislativa, así que serán rostros nuevos que tendremos que ir conociendo y aprendiendo junto con ellos, Maggie. Ha sido un placer, muchas gracias. Diego, permítame, ¿puedo robarle 2 minutos? Pero los que quiera. 2 segundos voy a mentir. Sí. Solo aclaro, yo siempre, ya le voy a decir querido Diego, yo digo querido y querida a todo el mundo. Aquí saben, soy como Percy Fernández que decía así también, ¿no? Pero bien puntual, así como no tengo esperanza que vaya a haber un cambio hasta noviembre, espero que todo lo que hemos pasado hoy sirva de lecciones para que ese proceso que viene marzo del próximo año no cometa toda la falla que hemos visto en esta elección general. ¿Va a depender de todo? Sí, pero no nos queda otra que guardar esa esperanza de que en marzo las cosas puedan ser diferentes. Vale para el Tribunal Supremo Electoral, que es el gran responsable, la gran autoridad, y vale para todos los que estamos abajo de esos, ¿no? Así que depende de ustedes que yo esté de nuevo aquí. Yo voy a estar esperando que ustedes me inviten. Estoy muy agradecida. No, seguro que sí. Muchas gracias, Maggie. Que tenga buen día. Ustedes también. Gracias. Chao. Hasta luego. Maggie Talavera, periodista desde Santa Cruz.